Muy buenas noches, nuevamente le traemos Reguilete Periodístico. Le habla el contador público y especialista fiscal Cecilio Sánchez León. Le invito a darle like y activar la campanita para tener un mayor número de suscriptores. Hoy vamos a hablar nuevamente de los deudores del Infonavit. ¿Por qué? Porque ellos nos han hecho la petición nuevamente de que hasta la presente fecha no le ha contestado una carta que enviaron al presidente de México y al director del Infonavit y a la Asamblea General del Infonavit. No se la han contestado. Esa carta fue leído aquí en Reguilete Periodístico y ya tiene aproximadamente como un mes y medio y hasta la presente fecha no les contestan. Sí, ellos ahí exponen todos los motivos de su petición y del problema que tienen. ¿Y cuál es el problema que ellos tienen? El problema es que don Carlos Salinas de Gortari, o mejor dicho, Carlos Salinas de Gortari, mandó a modificar el artículo 44 de la ley del Infonavit en 1992 y les empezaron a dar sus créditos a los trabajadores en salarios mínimos y empezarle a cobrar actualización. Y la ley del Infonavit de 1972, el artículo 44 no mencionaba nada de esto. Los créditos que le daban a los trabajadores eran en pesos y no le cobraban ninguna actualización y ellos pagaban sus créditos en 8 o 10 años. Y todo esto se confabularon el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el Infonavit, la Asamblea General y los organismos empresariales, ya que ellos forman parte de las mesas de gobierno del Infonavit. ¿Y por qué hicieron ellos esta modificación? Porque se necesitaba muchísimo dinero para pagarle a los más de 2,000 trabajadores e integrantes de las mesas de gobierno, tanto en México como en cada uno de los estados de la República. Y pues la única forma era hacer la modificación del artículo 44, ¿sí? Y los paganos fueron los trabajadores. Y volvemos a repetir, los trabajadores antes se les daba su casa, en 1972 se les daba su casa y en 8 o 10 años la pagaban porque se la daban en pesos y no había cobro de actualización. Pero a raíz de esta reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari, confabulado con todos los sindicatos charros y el personal de gobierno del Infonavit y los organismos empresariales, sí, modificaron el artículo 44 y empezaron a dar los créditos en salarios mínimos y a cobrarle actualización y volvieron impagables las viviendas de los trabajadores. Ellos están pague y pague y pague y nunca terminan de pagar porque cada año le anexan lo que sube el salario mínimo y ahora lo que sube el UMA, ¿sí? Y la situación es que el trabajador, en lugar de deber menos cada año, debe más, y eso es lo que piden en esta carta. Esta carta ellos la entregaron en cada una de las oficinas del Infonavit en los 32 estados de la República y también la entregaron en la mesa de atención al público del gobierno federal y hasta la presente fecha ninguno de los dos les ha dado
contestación a su carta, ni en la presidencia, ni en el Infonavit. Y los trabajadores, por eso me piden nuevamente que se lo hagamos saber al presidente de México, porque ellos tienen confianza en el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ellos saben que el licenciado Andrés Manuel va a ayudarlos y va a modificar nuevamente este artículo 44, y por eso le piden ellos que los que ya lleven pagando 10 años ya no les cobren ni un quinto más, y además les escrituren sus viviendas. Esto es importante mencionarlo, lo que voy a decir a continuación. ¿Por qué hicieron esta modificación? Porque el Infonavit se llenó de integrantes, de personas de gobierno, tanto en la República, en la capital de la República donde están, como en los estados, y para poder pagar todos esos sueldazos que pagaban de 800, de 900 y el director general de 700, pues fue que modificaron este artículo, el artículo 44, sí, para que las deudas se volvieran impagables y el trabajador fuera el que pagara todos estos gastos a todos estos mañosos que han sido vividores del sistema, y que el trabajador necesita su salario para mantener bien a su familia. Por eso es que acuden al licenciado Andrés Manuel López Obrador y le manifiestan que la responsabilidad compartida que está haciendo el Infonavit no está dando los resultados. A la mayoría de los que participan en esto los rechaza el sistema. Y no tiene ningún caso esto, porque no le están hablando con la verdad al presidente de México, el Infonavit y sus integrantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren que el trabajador lleve pagando ya más de 15 años, que tenga más de 40 años, ¿sí?, que deba de su vivienda el 1.5 cuando mínimo, y aparte que firme para que siga pagando 15 años más la vivienda. ¿De qué apuro lo sacan? ¿Cuál es la ayuda? Es algo que están engañando tanto al presidente como a los trabajadores, y por eso es que ellos piden con urgencia la intervención del presidente de México. Ellos tienen confianza en el licenciado Andrés Manuel López Obrador y les urge que le conteste la presidencia de México, que le conteste la Asamblea General del Infonavit, porque esto es tripartita, pero quien tiene la mano y la facultad en este Infonavit es el presidente de México. Él puede solucionar este problema, y por eso es que se están dirigiendo a él y a la Asamblea General del Infonavit para que ya ellas ya no sigan pagando su salario, porque ese salario es para mantener a su familia. Por eso están ellos pidiendo nuevamente la intervención del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de la Asamblea General del Infonavit, para que ya ellos, los que tengan más de 10 años, ya no sigan pagando la casa y se les escriture. Esa es la solución, porque volvemos a repetir, antes la ley del Infonavit de 1972 no decía nada de dar créditos en salarios mínimos ni de cobrar actualizaciones. En esa época, en 1972, las casas se daban y se cobraba interés, pero en 8 o 10 años quedaban totalmente pagadas. Por eso estamos haciendo nuevamente la petición
para que el licenciado Andrés Manuel López Obrador apoye a todos los deudores de vivienda de México. Muchas gracias.